La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Launol, mata piojos y liendres. Paracetamol, Matidol, contra el dolor y la fiebre. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Y atención con este dato. ¿Sabían que los adultos mayores experimentan una serie de cambios fisiológicos? Un estado nutricional inadecuado repercute en el funcionamiento del organismo, favoreciendo el desarrollo de enfermedades que pueden convertir a nuestros adultos mayores en sujetos dependientes. Basándonos en este dato tan importante y en la cantidad de adultos mayores que tenemos en nuestro país, queremos hablar del tema de nutrición para adultos mayores. Nos parece muy importante. Vamos a estar charlando con nuestra invitada, la licenciada Clara Galeano. Ella es past president de la Asociación Paraguaya de Graduados en Nutrición ASPAGRAN, secretaria nacional permanente ante el Comité de Nutricionistas del Mercosur, CONUMER. La licenciada Clara Galeano va a estar con nosotros en instante hablándonos de esto y evidentemente le vamos a preguntar desde qué edad es adulto mayor, es desde los 60 años o un poco más, y cómo vamos a hablar de todo lo que tiene que ver la alimentación y sobre todo la nutrición en los adultos mayores, algo muy, pero muy importante aquí en nuestro programa en instantes nada más. Y nosotros, por supuesto, que vamos a agradecer, vamos a hacer nuestro ejercicio de la gratitud. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por la posibilidad que nos da día a día de ser mejores personas. Vamos a recibir a nuestra invitada, la licenciada Clara Galeano. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos. Con nuestra invitada, la licenciada Clara Galeano. Ella es past president de la Asociación Paraguaya de Graduados en Nutrición, ASPAGRAN, secretaria nacional permanente ante el Comité de Nutricionistas del Mercosur, CONUMER. Licenciada Clara, bienvenida al programa. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerla aquí y nosotros queremos hablar de la nutrición para adultos mayores. Y antes de entrar en el tema de nutrición, me gustaría que nos diga desde qué edad ya se considera un adulto mayor. Bueno, es muy difícil definir adulto mayor, porque una cosa es la edad y otra cosa sería, digamos, la declinación fisiológica que tiene la persona. Hay personas que a los 80 años están absolutamente bien, sí, y otras personas que en 60 años ya tienen dificultades en diversos aspectos de su funcionalidad orgánica, ¿verdad? Sí. Entonces, hay una definición, digamos, por la edad que va entre 60 a 65 años, para nuestra legislación es 60 años, la OMS dice 65 años, pero como digo, es muy difícil determinar. Entonces, más bien hoy se tiende a definir al adulto mayor por la declinación de sus capacidades funcionales, ¿sí? A medida que va presentando un adulto, entonces tendría un envejecimiento, digamos, eficaz, efectivo, cuando no presenta dificultades funcionales, mentales,
y puede tener 80 años. En cambio, hay un envejecimiento patológico cuando el adulto a 60 años y presenta diversas patologías que le inhabilitan a realizar sus actividades diarias. Entonces, es un ser sumamente heterogéneo en la presentación de sus características, entonces no lo podemos tampoco englobar en una sola clasificación. Claro, están los adultos mayores sin problemas de funcionamiento de sus órganos, sí, y están los adultos mayores con problemas ya de, qué sé yo, hipertensión, diabetes, que no le funciona algo, que tiene más problemas para algún tipo de cosas. Pero esto le pasa también no solamente a los adultos mayores. Vemos en cualquier edad, uno se da cuenta que hay personas que están más saludables que otras. Y si uno se pone a mirar, generalmente es por el estilo de vida. Tal cual. El estilo de vida, digamos, es lo que marca nuestra vejez. El estilo de vida que hayamos llevado toda la vida es lo que va a determinar cómo va a ser nuestra vejez. Entonces, importantísimo, por tanto, mirar como objetivo de nuestras vidas la pérdida funcional que va teniendo el adulto mayor, que nosotros la podemos disminuir con un buen estilo de vida. Así mismo. Bueno, y pensar en nuestro futuro, quienes todavía no estamos en ese rango de edad de adulto mayor, todos los que no estamos, entonces pensar en, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo para tener una vida sana cuando tenga más años? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? La vida sana. Un poco de ejercicio, alimentarse bien, tratar de manejar el estrés y todo eso. Pero ahora vamos a hablar de los que ya están en esa edad, de los adultos mayores. Y tenemos un material preparado por nuestro equipo de producción que habla justamente de cómo es el apetito en los adultos mayores. ¿Será que tienen menos apetito, tienen más? Vamos a ver. ¿Cómo es el apetito en los adultos mayores? En esta etapa, el apetito, así como la cantidad de alimentos ingeridos, tiende a declinar, por lo que debe tenerse especial cuidado de mantener una dieta balanceada que aporte una nutrición equilibrada y saludable para revertir o retrasar muchos de los cambios asociados al proceso de envejecimiento. Correcto, doctora. Licenciada, perdón. Sí, definitivamente el adulto mayor puede tener pérdida del apetito. Puede tener, porque hay muchos factores que van a influir en eso. Por ejemplo, el factor psicosocial, la depresión, la soledad. Generalmente estas son edades en las que empiezan a morir las personas de su edad, eso le genera una cierta depresión, angustia, que le puede llevar a tener menos apetito. Pero una cosa es la pérdida del apetito y otra cosa es la disminución de la ingesta por otros motivos. Por ejemplo, puede disminuir la ingesta por modificaciones en la región orofacial, pérdida de los dientes, pérdida de la dentadura, disminución de la producción de saliva, importante para la formación del bolo alimenticio, disminución de la capacidad de los músculos masticatorios para masticar y formar ese bolo, y que va a llevar también a una pérdida, digamos, de la capacidad deglutoria. Entonces, ¿qué es lo que hace el adulto mayor? Come menos para no tener esos problemas. Come menos porque se le dificulta masticar, formar el bolo, y de esa manera va disminuyendo la cantidad de alimentos que ingiere, y eso a largo plazo le va a llevar también a una, si no una desnutrición marcada, también a una pérdida de su funcionalidad total orgánica. Claro. O sea, el adulto mayor debe seguir alimentándose exactamente igual, con los mismos nutrientes, no porque ya sea adulto mayor tiene que comer menos. No, no debe de comer menos, debe comer, tiene los mismos requerimientos que cualquier otro adulto más joven. Así. Con la diferencia de que tal vez lo que disminuya es la cantidad calórica que tiene que consumir, pero no la cantidad de nutrientes que tiene que consumir. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos con un adulto mayor que tiene problemas en la dentadura o perdió o tiene algunos, tiene los dientes, pero los dientes también envejecen y es como que son más blanditos, no sé, es así, ¿verdad? Entonces, y tienen miedo de comer, no sé, carne porque les duele o les molesta o les cuesta más.
¿Cómo se hace así? Entonces, a cada problema hay que encontrarle una solución. En este caso, por ejemplo, ellos dejan de comer carne porque la carne es más dura, es más difícil de masticar, entonces tenemos que modificar la textura de la carne. Entonces, en vez de un trozo de carne, carne molida. Sí. Claro, Entonces estamos modificando un sollo, un bife de carne molida, pan de carne, y entonces le estamos dando fuente proteica, pollo, pechuga de pollo, y ir modificando también los trozos, darle pequeños trozos, o definitivamente buscar, digamos, preparaciones que sean blandas, que él pueda manejar y que pueda, no pueda tener problema para masticar y deglutir. ¿Y ir al odontólogo y mejorar la dentadura? Claro, importantísimo, de hecho, la salud bucal. Debe visitar al odontólogo, generalmente tienen prótesis y las prótesis se desajustan muy rápidamente en el adulto mayor, por tanto necesita mayor visita también al odontólogo para mantener esa dentadura y que esa dentadura le sirva, le cumpla la función para la que está hecha. Bueno, hay... muchas veces escuchamos, porque quien tiene en su familia o conoce a personas mayores, de repente escucha y dice, no, pero el abuelito nos come 2 bananas y dice que ya no tiene hambre. Y nada más, y dice que está bien, que no necesita porque ya creció. ¿Qué le decimos a eso? Sí, y debemos buscar la forma en que tenga que comer. Es igual que empezar a darle de comer al niño. Entonces también tenemos que buscar estrategias para que el adulto mayor coma. Hay muchas disminuciones, hay muchas variaciones, digamos, en la función total orgánica. Entonces también el estómago tiene modificaciones y por tanto el adulto mayor se sacia más precozmente. Entonces, soluciona ese problema, comidas más pequeñas, menores volúmenes de alimento, en más veces por día. Entonces, por ejemplo, desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, una cena y una colación. Entonces, darle de comer 6 veces, pequeños volúmenes para que no tenga esa sensación de saciedad tan rápida. Perfecto. Bueno, estamos hablando de adulto mayor sano, sin ningún tipo de algún problema específico para alimentarse. Vamos a hablar también de cuando ya tienen algún tipo de problemas, pero para mí lo más resaltante de todo, esta primera parte de lo que nos está hablando, licenciada, es, primero, que el adulto mayor, no importa la edad que tenga, debe alimentarse, necesita los mismos nutrientes que todos los demás adultos no tan grandes, ¿verdad? Y segundo, que es un llamado de atención para todos nosotros, los que queremos llegar a adulto mayor, de mirar un poquito qué estoy haciendo en mi vida, cómo es mi vida, cómo es mi día a día. ¿Estoy preparándome para ser un adulto mayor sano o estoy preparándome para ser un adulto mayor con miles de problemas por la mala alimentación o la vida ajetreada que llevo? Así es. Lo que tenemos que buscar es el envejecimiento exitoso. Así es. O sea, un envejecimiento en donde estaremos todavía activos, cumpliendo las funciones o relaciones sociales, pudiendo todavía ir al club, pudiendo todavía reunirnos con los familiares, con todas las capacidades funcionales plenas, digamos, aunque ya todo más lento, porque eso es, pero con una capacidad mental también plena, con una percepción de la autoestima elevada, que es lo que va a hacer, lo que va a significar la calidad de vida de esa persona. Claro, porque el envejecimiento no es una enfermedad, muy por el contrario, muestra que seguimos, ¿verdad? Tal cual. Ojalá envejezcamos, ¿verdad? Porque si no envejeces ya no estás. Bueno, vamos a hacer un corte. Licenciada, volvemos enseguidita. Continuamos nosotros aquí con la licenciada Clara Galeano hablando de nutrición para adultos mayores. Y en el corte estábamos hablando de qué importante es el entorno del adulto mayor, porque la parte espiritual, la parte psicológica de cómo uno se siente es muy importante en todas las edades de la vida. Pero el adulto mayor también, porque lastimosamente en Latinoamérica es como que se les está dejando de lado a los adultos mayores, como que ya están viejos y ya no sirven. Y vos habrás visto seguramente alguna persona conocida que tenga algún familiar adulto mayor que lo trata muy bien y otros que lo relegan.
no le tratan mal, pero le relegan, le dejan ahí, ya no cuenta el abuelito o la abuelita. Entonces eso evidentemente hace peor para el adulto. Así mismo es. Esto es un poquito consecuencia de la cultura de la juventud, ¿verdad? Que hasta cierta edad se puede trabajar y después de eso termina. Y no es que deje de ser productiva la persona. Tal vez su productividad en determinados aspectos, sobre todo en el aspecto físico, disminuya. Sí. Pero sin embargo tiene otras muchas cosas que puede seguir dando. Eso la familia debe valorar muchísimo. De repente queremos sobreproteger a nuestro adulto mayor, lo sentamos en una silla, en un sillón, en una silla de ruedas. ¿Para qué? Para evitar que se caiga, para evitar que se canse, para evitar que se lastime. Y estamos haciendo mal, porque lo que estamos haciendo es recluirle a una silla y aumentar todavía mucho más digamos, su capacidad funcional, porque desde el momento en que él no entrena sus músculos, sus piernas para caminar, va a ir quedándose en esa silla de ruedas. Entonces, a veces es por eso, por sobreprotección, y otras veces es porque no tenemos tiempo, no le dedicamos el tiempo suficiente, no lo sentamos en la mesa porque ya come lentamente, entonces deberíamos encontrar solución para esas cosas, que empiece a comer más temprano, pero importante tenerlo, digamos, tener la contención familiar, claro, para poder mantener su espíritu, ¿verdad? Para poder mantener su autoestima, su valor, y que él no se sienta un estorbo en la familia. Así mismo. Bueno, y tenemos un material preparado por el equipo de producción que habla de qué cambios corporales se producen a esta edad. Vamos a ver, por favor. ¿Qué cambios corporales se producen a esta edad? El proceso de envejecimiento se suele acompañar de una reducción significativa de la actividad física que contribuye aún más a la pérdida de la masa muscular. Por ello, es muy importante que aumenten su actividad física. Esta tiene innumerables beneficios tales como aumentar el apetito y por ello la ingesta de alimentos. Este cambio se traducirá en una mayor ingesta de nutrientes. ¿Está correcto? Está correctísimo. Bueno, los cambios corporales que se producen. Bueno, se comienza, todos los sentidos como que disminuye la percepción que uno tiene, ¿verdad? El de la vista, el oído, el gusto, no sé. Sí, y esos cambios, por ejemplo, esos cambios sensoriales, digamos, sí, del sentido del gusto, del sentido del olfato, de la vista, del oído, ¿qué es lo que hace? Que el anciano coma menos. Coma menos porque la comida no le sabe. ¿Y por qué disminuye el sentido del gusto en una Porque hay disminución de las papilas gustativas. Hay disminución de las papilas gustativas, hay disminución del sistema olfativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante este problema? Aumentar el sabor de la comida, pero no con sal. Aumentar el sabor de la comida con hay diversas verduritas, digamos, que le podemos poner, que va a aumentar el sabor para que le resulte más apetitoso y tenga deseos de comer. Y lo mismo podemos aumentar también el olor de la comida, que sea llamativo. Por ejemplo, una carne asada es mucho más atractivo al olfato, por ejemplo, que una carne hervida. Claro. Sí, e incluso la visión es diferente. Gusto, sí. También. Entonces, él no siente, por ejemplo, el crujir del alimento porque ha perdido. Entonces, todo eso hace que disminuya su deseo de comer. Sí. Y como hablaba en la información que nos acaban de dar, al disminuir el deseo de comer, lo que hay es también una disminución de la masa corporal total, sobre todo de la masa muscular. Y es un círculo vicioso, porque al disminuir la masa muscular hay menor aprovechamiento de los nutrientes, porque a nivel muscular es donde se aprovechan los nutrientes. Claro. Entonces, también hay menor fuerza, hay menor capacidad para hacer todas las cosas y entonces se vuelve un círculo vicioso. Claro, pero además a partir de los 30 años va disminuyendo ya la masa corporal de todos los seres humanos. Va de a poquito disminuyendo, por eso que tenemos que hacer ejercicios para no perder esa masa corporal. Hay una disminución natural, normal,
Pero cuando pasa ese porcentaje de normalidad es cuando empezamos a tener problemas y es lo que no deberíamos hacer. Por tanto, la actividad física es sumamente importante para el adulto mayor. Bueno, y ahí, actividad física en un adulto mayor que ahí estamos viendo, están haciendo yoga, estiramiento, qué sé yo, que se puede mover bien y todo eso, bueno, genial, ¿verdad? Hay que vaya a hacer eso, incluso hay clubes de adultos mayores y todo, y se reúnen. Pero, ¿y el que tiene ya problemas para caminar? El que, no digo que esté en silla de ruedas, pero el que está caminando apenitas así, que le cuesta mucho caminar, ¿qué se hace con esa persona? Bueno, número 1, no sentarlo. Tiene que caminar en la medida de sus posibilidades. Cada quien tanto como pueda, pero no dejar de hacerlo. Y de repente, si lo que tiene es mayor funcionalidad con los brazos, entonces hacer ejercicios con los brazos, una pesita que él pueda sostener acorde, por supuesto, a cada organismo, a cada persona. Entonces, eso es suficiente. No es bueno, tal vez nosotros podamos levantar 2 kilos de pesita, después más adelante 1 kilo, medio kilo. Bueno, eso es ya importante para el adulto mayor, para aquel que tiene problemas, por ejemplo, de rodillas, que generalmente se tiene y no puede desplazarse mucho. Entonces, pequeñas actividades va a mantener la funcionalidad muscular. Bueno, y la parte de la rapidez mental y de todo, que también es como que disminuye un poco, se pierde un poco la memoria. ¿Es así? ¿Sí o sí sucede eso cuando uno llega a esa edad? Bueno, existen muchos estudios actualmente que dicen que no debería perderse siempre y cuando uno esté manteniendo activa la mente. Entonces, ahora, por ejemplo, recomienda las actividades mentales, digamos, tridimensionales, dicen, como resolver problemas pensando. De repente, hoy día también lo que se usa mucho es la calculadora, y sin embargo nuestros abuelos hacían cálculos mentales de multiplicación, de división, de sumar, ¿verdad? Entonces, aparentemente está sumamente relacionado con la actividad mental que uno tenga, también la pérdida de ese aspecto, ¿verdad? Acá, en algún programa, acá en el Doctor en Casa, recuerdo que nos decían, uno de los invitados, que hay un pilates mental, ¿verdad? Cerebral, de las neuronas, que es jugar cartas, hacer crucigramas, aprender algo nuevo, un idioma o lo que sea. Incluso ahora el reto para los adultos mayores es toda la parte informática, ¿verdad? Y cuando aprenden eso, que tienen que o contratar a alguien que venga o que un nieto o un hijo con un poco de paciencia pueda explicarles, se vuelven felices con eso y es algo nuevo y eso hace que trabaje mejor la actividad mental. Se recomienda muchísimo eso. Por ejemplo, hay juego de cartas, ajedrez, o otros tipos de juegos que ellos todavía pueden manejar y la informática es todo un reto. Se recomienda muchísimo porque forma parte de todo ese círculo, porque él está activo, satisfecho, come bien, ¿sí? Porque es parte de la vida. De repente para el adulto mayor la vida se reduce a eso, a comer y a hacer alguna actividad que le satisfaga. Entonces eso es importante, no recluirlo. No mantenerlo alejado, sino mantenerlo siempre activo, buscarle actividades que puedan realizar. De ahí que es muy importante, por ejemplo, las casas de día para adultos mayores, porque entonces se reúnen gente de la misma edad, con las mismas capacidades, que pueden interactuar y hacer alguna actividad juntas. Hay un par de ellas, yo he visto casas de día donde uno le lleva a su adulto mayor como si fuera una guardería. Sí. Entonces, exactamente yo no conozco el funcionamiento de ninguna, pero es recomendable eso. He visto así al pasar casas de día y en donde debería de haber un asistente social, para que no quede solo en la casa el adulto mayor cuando la gente sale a trabajar. Claro, y para que haga terapia ocupacional con ellos. De repente, pero sin embargo yo conozco de un hogar de ancianos del que podemos hablar en un momento, que es un modelo en el país. ¿El que está en Lambaré? No, el que está es el hogar de ancianos de los menonitas en el Chaco. Ah, no me digas. Sí, sumamente interesante, que me acabo de acordar ahora. Vamos a hablar a la vuelta del corte entonces. Enseguidita volvemos, quédate ahí. Bueno, estamos charlando con la licenciada Clara Galeano y si hay algo que a mí me llama la atención y me preocupa es la gente
que todavía no llegó a la edad de adulto mayor, pero de 40 años para arriba, cuando uno ve que vos le mirás a la persona y te das cuenta que, bueno, que cuando sea viejito, si llega viejito, va a tener muchos problemas, porque ya está con hipertensión, porque ya está con sobrepeso, porque no hacen ejercicio, porque fuman, porque, o sea, se hace todo lo contrario a una vida sana. Y qué importante es este programa, que estamos hablando ya de los adultos mayores, si vos todavía no llegaste a esa edad, entonces de frenar un poquito y ver qué es lo que me estoy preparando para mí, porque vas a cosechar lo que estás sembrando hoy. Y al final vas a ser vos y tu soledad y todos tus problemas. O sea, uno tiene que cuidarse. Así mismo es. Voy a hacer una comparación, Sí. que tal vez no sea la mejor, ¿verdad? Pero el auto, dependiendo del cuidado que le demos al auto, es el tiempo que va a durar. Así mismo. Entonces sucede lo mismo con el organismo. El organismo es una serie de máquinas ensambladas entre sí, que va a depender muchísimo de cuánto lo cuidemos para que su vida útil sea mayor. Entonces, yo, cuando una madre me pregunta cómo debo alimentar a mi hijo, yo le digo, ¿cómo quieres ver a tu hijo a los 40 años o a los 50 años? Entonces, de esa forma es como vas a empezar a alimentarlo para que se le creen los hábitos necesarios para que él mantenga ese hábito durante toda la vida. Y si tiene una carga genética de enfermedades a la que uno no está, entonces pueda defenderse mejor de esa carga genética, tal vez retrasar la aparición de una enfermedad o que aparezca lo más levemente posible, como la hipertensión, por ejemplo. La hipertensión es, en nuestro país, el 50% de la población tiene hipertensión cuando alcanza los 40 o 50 años. Claro, pero hay gente que tiene hipertensión, pero no le hace daño porque está controlado. Está controlado, tal cual. Perfecto. Ay, me iba a decir del lugar de los menonitas. Le iba a decir que yo visité un hogar hace unos 3 años en el Chaco, y ellos se preparan para la vejez en el sentido de que aportan durante toda su vida laboral, aportan para el hogar de ancianos en donde ellos van a concluir sus vidas. Y está organizado de una manera que a mí me resultó así tan linda, porque en un principio tienen unas casas tipo departamentos alrededor del predio del hogar, en donde cuando ya ellos sienten que se van a retirar del trabajo, se retiran, van a vivir ahí. Entonces tienen cerca todos los médicos, pueden comer o pueden seguir en sus casas, pero ya están cerca. Tienen un segundo anillo en donde están las personas que tienen mayor discapacidad, pero todavía pueden vivir, por ejemplo, en pareja. Pequeños departamentitos, ya sin cocina, ya sino solamente una salita y un dormitorio, y ya se van a comer, por ejemplo, al comedor general, ¿sí? O le llevan la comida hasta el lugar y pasan a retirarle la ropa para lavar, o sea que ya son más apoyados, más cuidados. Y un núcleo central donde ya están las personas que ya están inhabilitadas, que no caminan o que presentan algunas patologías inhabilitantes que ya necesitan una atención especializada. Me encantó la forma y ellos se preparan, o sea, jóvenes ya están pagando para mañana tener ese hogar a su disposición. Qué maravilla, qué maravilla. Sí. Qué bueno. Bueno, y tenemos otro material que habla de qué tipo de alimentos se deben consumir a esta edad. ¿Qué tipo de alimentos se debe consumir? El consumo de productos lácteos descremados como la leche o yogur es importante, ya que si bien la absorción de calcio está disminuida a esta edad, una mayor ingesta diaria significará una mayor ingesta absoluta de calcio. Los productos sin lactosa presentes en los supermercados son una buena alternativa para los que presenten molestias digestivas. Un aporte adecuado de lácteos es también una buena fuente de proteínas que contribuirá a evitar la pérdida de masa muscular. ¿Está correcto? Correcto, sí. Es así. O sea, la leche siempre. ¿O se puede dejar? A partir de cierta edad, o sea, de hecho se recomienda que la leche descremada se tome desde edades tempranas, ¿verdad? Sí. O sea, se cambie por las grasas saturadas que nos aportan las leches enteras. Entonces, ¿pero qué pasa con el adulto mayor? Empieza a tener intolerancia a la leche específicamente. ¿Por qué? Porque en esas modificaciones fisiológicas también significa que hay disminución en la producción de enzimas digestivas, en este caso la lactosa, que es el azúcar de la leche. O sea, que le cuesta más digerir.
Sí, y de hecho más las mujeres después de la menopausia son las que presentan mayores dificultades, pero también los hombres, se les cuesta digerir la lactosa. Entonces buscamos la leche, un lácteo deslactosado, que ya existe en el mercado y de esa manera ya esa intolerancia se puede prevenir. Sí. Pero también puede tomar yogur que tiene la lactosa disminuida, o el queso que ya no tiene lactosa. Entonces, esos derivados lácteos no le van a dañar si es que tiene intolerancia a la lactosa. Perfecto. Bueno, y tenemos, además, eso es la leche, pero ¿qué tipo de alimentos? La leche, la carne tiene que seguir siempre, como la recomendación general, carnes magras, pollo siempre, la recomendación es sin piel, pescados. El pescado es vital, deberíamos aumentar todos la frecuencia con la que consumimos pescado. Pero acá es tan difícil el tema del pescado, porque cuando tenemos surubí y tenemos algún otro pescado, delicioso pez, ¿verdad? Pero muchas veces es muy caro, no se consigue, no se encuentra normalmente. Por ejemplo, ¿un atún en lata sirve o no? Sirve el atún en lata, sirve la sardina, sirve cualquiera de los pescados enlatados sirve. Es exactamente, bueno, no es natural, no está fresco, pero sin embargo nos aporta siempre los mismos nutrientes. Claro. En ese caso, por ejemplo, en el atún o en el pescado, vamos a ver, por ejemplo, los que vienen en agua. Sí. Hay que preferir hay que preferir lo que viene en agua y sin exceso de sodio, por ejemplo, a los que vienen en aceite. Agua y sin sal, dice el atún. Agua y sin es sal. Muy barato, o sea que y se pueden hacer tartas de atún, se puede comer el atún como con ensalada. Absolutamente, un guiso con arroz, se puede hacer perfectamente con el atún. Y la sardina, ver un poquito el tipo de aceite en el que viene, porque la sardina siempre viene en aceite. Pero ¿y se lava nomás? Sí, se puede lavar nomás o se escurre perfectamente bien y cuidar de comer en la sardina con todo el huesito, porque es donde está concentrado el calcio. Entonces, con la sardina nosotros podemos consumir calcio, que está en los huesitos. Genial. Sí. Bueno, tenemos otra consulta también, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto líquido deben tomar los adultos mayores? Vamos a ver. ¿Cuánto líquido deben tomar los adultos mayores? Las personas mayores son más vulnerables a la deshidratación como resultado de una disminución de la función del riñón y porque tienen un menor contenido de agua corporal. Se recomienda consumir bastante líquido, al menos que esté contraindicado por problemas renales o cardíacos. ¿Está correcto? Sí. Ese es un problema El también. problema del líquido es por varios motivos. Uno de los problemas es la deglución. Generalmente se atoran con el líquido. Entonces, ¿qué hacen para no tener esa dificultad? Porque atorarse con el líquido significa tener problema con la respiración. Claro. Entonces, como una sensación de ahogo. Entonces, para evitar ese problema, el adulto mayor deja de tomar líquido o toma menor cantidad de líquido. El otro problema es la diuresis. Entonces, se está yendo al baño muchas veces, entonces la dificultad para caminar, para llegar al baño, para volver, eso hace también, bueno, dejo de tomar líquido para que yo orine menos, ¿no? Entonces, pero no deben ser motivos para que el adulto mayor deje de tomar líquidos. ¿Y el adulto mayor siente menos sed también? También tiene pérdida, digamos, en la capacidad de sentir, en la percepción de la sed, y también toma menor cantidad de líquidos. Por eso es recomendable que el adulto mayor, que ya no se vale por sí mismo o que es renuente a tomar líquido, ofrecerle agua o líquido como si fuera una medicina, cada 2 horas, ¿sí? O cada 3 horas, de acuerdo a la cantidad que está tomando. Y de acuerdo mucho también a la temperatura. Claro. Hay personas, adultos mayores, que ya tienen o en su habitación o en algún lugar una botella de agua de 1 litro, por ejemplo. Entonces saben de que tienen que tomar toda esa botella y otra más, porque son 2 litros de agua más o menos que hay que tomar por día. ¿La necesidad de líquido es igual en el adulto mayor que en las personas más jóvenes? Es ligeramente menor, pero ligeramente menor. Depende mucho, tiene mucho que ver la temperatura ambiental. Tiene que ver mucho las pérdidas, por ejemplo, urinarias que tiene o por sudoración que tiene.
Lo que pasa, y porque se deshidratan muy rápidamente. Pero ¿por qué se deshidratan muy rápidamente? No es porque en esa semana o esos 15 días dejó de tomar líquido, es porque durante muchísimo tiempo ha venido tomando menor cantidad de líquido. Pero, licenciada, generalmente se dice que todas las personas tenemos que tomar 2 litros diarios de agua, dependiendo también, hay excepciones, si es deportista, si hace más calor, si bla, bla. Los adultos mayores, ¿cuánto sería lo ideal así que tienen que tomar diariamente? Y hay cálculos específicos que se hace por el peso que tiene, pero podemos decir que alrededor de 1,5 litros de agua por día es la media que deberían de tomar. Esa es la media que deberían de tomarse. Entonces, a poner la botellita de agua y saber que hay que tomar 1,5 litros en el día. Pero está al anciano renuente a tomar, entonces tenemos que otra vez, los caprichosos, tenemos que buscar otra vez estrategias para hacerlo. Entonces, si es que tiene, por ejemplo, disfagia líquidos, o sea que el líquido le atora, entonces tenemos que tratar de darle espesar, darle líquidos espesos. Sí, hay en el mercado también ya sustancias para espesar, como una gelatina. Se le pone, hay, por ejemplo, espesantes sin sabor, que se le añade hasta al vino, a la cerveza, al agua, y entonces eso espesa un poco el líquido para que pueda tener la capacidad de tragar ese líquido sin ningún problema. Qué interesante. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, licenciada, volvemos enseguidita con mucho más aquí en El Doctor en Casa. Continuamos parte final con nuestra invitada, la licenciada Clara Galeano. Tenemos preguntas para nuestra invitada. Vamos con esa primera pregunta, por favor, que dice: tengo 67 años y sufro de incontinencia urinaria. ¿Es recomendable reducir la cantidad de agua que debo beber al día? Esto dice Roberto de Ñembú. No. Uno debe seguir tomando la misma cantidad de agua, de líquido, y lo que debería buscar es solución a la incontinencia. Bueno, no hay otra forma. Tratar la incontinencia y seguir tomando líquido. Otra consulta, por favor, ahí llega, es Sonia de Asunción. ¿Cuál sería la alimentación recomendada para adultos mayores vegetarianos? Mira vos. Bueno, muy bien, todo un problema. Sí. Todo un problema, de hecho, para cualquier edad, el vegetarianismo. ¿Sí? Cuando el vegetarianismo no es tradicional, no viene de tradición. Cuando uno es vegetariano porque la familia tradicionalmente es vegetariana, generalmente tiene completa, digamos, la cantidad de nutrientes que tiene que consumir. Pero un vegetariano que se hace de la noche a la mañana tiene muchos problemas para poder cubrir los requerimientos, sobre todo el requerimiento proteico. La forma en que el no vegetariano consume proteínas a través de los alimentos derivados de animales, ¿verdad? Entonces el vegetariano, al no consumir eso, debe identificar cuáles son los alimentos vegetales que contienen, que le van a aportar proteína. Y eso son las legumbres, los porotos, la soja, la arveja, la lenteja, el garbanzo, es lo que le va a aportar la proteína necesaria. Y lo tiene que tener diariamente en su alimentación. Y nueces y semillas. No tienen proteínas. Tienen proteínas, pero en menor cantidad, porque no se puede comer en gran cantidad nueces y semillas, porque tiene una gran cantidad de aporte de grasas. Entonces, se tiene que consumir en menor cantidad y por tanto no va a lograr cubrir el requerimiento. Entonces, pero sí, las legumbres en general, que hay una variedad de ellas, se puede y se tiene que tener todos los días en la alimentación. Perfecto. O sea, en síntesis, licenciada, el adulto mayor debe alimentarse, no debe dejar de hacer nada porque tiene muchos años. Tiene que seguir tomando mucho líquido, tiene que seguir alimentándose bien, tiene que caminar y hacer ejercicios, tiene que llevar una vida social y familiar y, si es posible, trabajar en algo. O sea, no debe ser un impedimento decir, no, ya soy adulto mayor, cierro ya la cortina y se acabó acá. Así es, el adulto mayor no se jubila para nada. Me encantó. Se jubila para ir al trabajo todos los días, pero nada más. Sí. Entonces debe seguir haciendo su actividad como siempre lo ha hecho o tratar de hacerlo. Lo que pasa con el adulto mayor es cuando se jubila en el trabajo, deja de tener los amigos que han estado con él toda la vida. Cambia todo. Cambia absolutamente todo. Entonces lo que uno tiene que ir haciendo es ir creando otro círculo de amigos que no sean los del trabajo, pero no debe dejar. En cuestiones de alimentación tiene que seguir alimentándose exactamente de la misma manera, consumiendo alimentos saludables, incluso haciendo mayor hincapié
en alimentos, digamos, de origen vegetal, alimentos que sean naturales, Sí. y recomendación de hecho para todas las edades, pero más todavía para ellos, apartarse un poquito de los alimentos industrializados. Sí, porque de esa manera no dejar de consumir fibras, cereales integrales, granos enteros, nueces, las semillas, porque todo aporta nutrientes de primera calidad. Abandonar un poquito todo lo que sean alimentos refinados como las harinas, los azúcares, las gaseosas, los jugos, porque solamente le va a aportar calorías, que es lo que verdaderamente está disminuido en ellos. La necesidad de calorías es lo que verdaderamente ha disminuido, pero no la necesidad de nutrientes. O sea, alimentación variada y natural. Bueno, y nuestro adulto mayor del interior del país, del campo, que tiene muchos vegetales ahí, puede alimentarse de esa manera. La mandioca, bien blandita, sí. no es muy nutriente, pero estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Y sí, no se debe, a eso es lo que yo iba. Tendría que mirarse un poquito el entorno de la persona para poder, no podemos nosotros alejarlo de sus afectos. Claro. Y dentro de los afectos está la comida. La comida de mamá, sí. es la comida que reconforta, es la comida que recordamos toda la vida. Sí. Entonces, lo que uno ha comido toda la vida, hay que disminuir tal vez el consumo de alguno de ellos, por ejemplo, en el caso de la mandioca, si es necesario, porque es una fuente energética, porque es una fuente de fibras que también resulta útil. Entonces, dependiendo de qué cantidad de mandioca se coma, claro. también va a ser. Pero es mucho mejor la mandioca o la batata, por ejemplo, que el pan, sí, que el pan blanco. Sí. Sí. Perfecto. Entonces es mucho más recomendable. Bueno, entonces reiterar entonces eso, que por ser adulto mayor no es que termina todo y tiene que cambiar absolutamente, y sobre todo también de que la familia esté con el adulto mayor acompañándole, que es lo más importante. Claro, que le apoyen sus proyectos, porque el proyecto de vida es lo que no hay que dejar de tener. Así mismo. Licenciado, muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Un placer. Te esperamos en uno próximo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y no te olvides lo que te digo siempre: naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó el programa El Doctor en Casa, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Launol, mata piojos y liendres. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.